entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Aparte de analista político, un activo ciudadano mexicano es Amado Avendaño, que ha sido, junto con otro grupo de notables, entre ellos Guadalupe Acosta Naranjo, como uno de los convocantes principales de las marchas rosas, estas manifestaciones que hemos visto multitudinarias, millonarias en la República Mexicana y otros países. Y estoy justamente con él en esta mañana. Querido Amado, buenos días. Buenos días, querido Pedro. Siempre es un gusto estar en este espacio. ¿Cómo estás? Pues yo, fíjate que cada vez oigo más la palabra golpe, cada vez oigo más la palabra Estado y la oigo juntita, golpe de Estado. El presidente alude que desde el Poder Judicial se le está preparando esto y yo creo que es exactamente el deseo que él trae en su mente para el año que viene. Crear un ambiente de caos que en algún momento implicara la necesidad republicana de quedarse al frente en el poder. ¿Que es demasiado avieso lo que te digo? Pues sí lo es, pero nunca habíamos visto a un presidente con estas características en muchos años en México. ¿Cómo ves tú las cosas? Fíjate que yo no había visto a un presidente tirado en el piso haciendo un berrinche y pataleando, pero es probable que lo veamos. Sí. Hemos visto cualquier cantidad de locuras, con cualquier cantidad de insensateces, y lo que yo advierto en este hombre es una desesperación muy grande, porque su principal temor es justamente que la ciudadanía se dé cuenta en su totalidad que puede desplazarlo de una manera muy fácil, como tú decías antes del corte, simplemente participando. Incluso yo diría que no es ni siquiera necesario, ahora tal vez sí, pero en lo sucesivo no será ni siquiera necesario concentrarse, no será necesario ir a la corte a quitar esas pancartas que son ofensivas. Simplemente la participación y avasallarlos, porque tú recordarás que cuando fuimos a movilizarnos, ellos salen corriendo, ¿no? Como lo hicieron este domingo. Salen corriendo porque saben que no tienen la legitimidad y la causa ciudadana sí la tiene. Yo veo que cada vez va a estar peor, ¿no? Me gustó muchísimo esta mesa que tuvieron ayer con Guadalupe Acosta y esto con lo que remata Guadalupe, que es muy bueno, no hemos conocido la peor versión de Andrés Manuel, pero tampoco él ha conocido la mejor versión de nosotros. Esa frase me parece muy puntual porque es la realidad. Él sabe, después de lo que le demostramos entre todos el 13 de noviembre y el 26 de febrero, sabe que la gente lo puede echar a patadas de este país muy fácilmente, muy fácilmente, y como bien decías en tu editorial antes de este corte, lo único que falta es que nosotros participemos, que estemos conscientes del poder que tenemos y que lo asumamos como tal. Como nunca está en nuestras manos cambiar este país, como nunca en manos ciudadanas, 100% ciudadanas. Y yo creo que va a terminar siendo así, querido Pedro. Fíjate que ayer manejaba en el programa que hicimos con Atypical, Guadalupe manejaba un concepto que se me hace extraordinario. Dice, en todas las elecciones, desde que está López para acá, en las que ha votado más del 50% del electorado, del padrón electoral, ha ganado la oposición a Morena. En todas las elecciones que ha habido un 50% o menos, ha ganado Morena. Es decir, pareciera como si estuvieran afanosos en Morena de hacer sentir a la ciudadanía que ellos vencen en todas para que el electorado diga, pues ya para qué voy, ya mejor ni voto. Entonces, eso es justamente lo que debemos de evitar, la disuasión sobre un proceso electoral en el que todos debemos de ir. Sí, nos quiere espantar. Miren, nosotros sabemos que tenemos mucho mayor poder que él. Él sabe perfectamente, aunque salgan sus encuestas que tiene el 80% de popularidad, él sabe que eso es absolutamente falso. Si él de veras tuviese una inmensa mayoría y el control del electorado y el poder sobre toda la gente, en lugar de estar tratando de destruir a las instituciones,
las estaría tratando de legitimar para legitimarse a sí mismo. La única razón por la cual está tratando de destruir a las instituciones de la democracia es porque sabe que en un piso parejo él no tiene nada que hacer aquí. Y esa es su desesperación. Se topó con pared en el Poder Judicial. Lo decía, ayer hablaba justamente de esto del golpe de Estado técnico, de que la Corte ya no lo deja hacer nada. Y la ministra Piña le contesta que popularidad no es legitimidad, ¿no? Así de claro y contundente. El señor sigue siendo popular porque pues la gente habla de él, porque es altamente estridente, porque es políticamente escatológico, como se lo dije. y y a mí me parece que en lo sucesivo, cuando la gente tome cada vez mayor conciencia de que el poder está en sus manos, pues va a terminar avasallándolo. La verdad es que, Pedro, yo no veo, si un presidente tan poderoso como lo fue Carlos Salinas de Gortari terminó en el basurero de la historia, impresentable, berrinchudo, eh, va a quedar, no sé, en la letrina de la historia, no sé en qué lugar va a quedar, pero hace falta, pues, que tomemos acción nada más, que tomemos conciencia del papel que tenemos y que la responsabilidad de salvar al país no está en los políticos, no está en los partidos, no está en ningún otro lugar que en manos de los ciudadanos. Es una gran oportunidad que tenemos en este momento. Yo, la verdad, es que te diría que, aunque es una etapa oscura para el país y de mucha crisis, estoy disfrutando este proceso de verdadero cambio al interior de los ciudadanos, porque eso es lo que está pasando. Al interior de nosotros los ciudadanos está habiendo un cambio que no va a permitir que ni ni ningún otro con tentaciones autoritarias vuelva a tomar el poder en este país. Un comentarista que se me hace sutil y tremendamente informado, que es Luis Rubio, decía el domingo que todos los presidentes buscan hacia el final de su administración que haya un ambiente terso para la transición. Y este hombre parece que está buscando lo contrario, que haya un ambiente de crispación en la transición para que no haya transición. Es decir, que haya cortocircuito en los cables de conectividad entre una estafeta y la otra. Y esta provocación la está empezando a echar a andar desde ahora. Fíjate, viene el desplazamiento de los que se manifiestan ahí frente de la Suprema Corte de Justicia por parte de ciudadanos el domingo. Y el día de ayer se vuelven a instalar sin que la autoridad meta mano. Y decía Guadalupe ayer, decía, ¿por qué cuando hay un amago a Palacio Nacional se le ponen vallas para evitar que la gente atente en contra de la fachada y se queden ahí? ¿Y por qué no se hace lo mismo en el Palacio del Poder Judicial? ¿Por qué en unos sí y en otros no? ¿Por qué se defiende a uno y al otro se le deja a que se lo coman los perros? Eso es lo que creo que me da la impresión de que no solamente permite el presidente que venga este amago al Palacio del Poder Judicial, sino que lo auspicia. Y detrás de esto está Martí Batres y están pues todos los que tú sabes son los agitadores en la Ciudad de México. Pero por supuesto, imagínate si las cosas que hacían antes cuando no tenían poder, ahora que lo tienen, pues no, ellos mismos se los llevaron, ellos mismos los regresaron, ellos los patrocinan, ellos los auspician, pero por supuesto es una permanente provocación, y ahí van a seguir y se van a poner más radicales y más violentos, y ahora resulta que los violentos son los de enfrente, ellos son los que generan eso. A mí me parece que tendríamos que ser también un poco más fríos en ese sentido y saber pensar formas creativas de desmantelar este tipo de provocaciones y de agresiones a la ciudadanía, porque lo que ellos quieren es eso, la primera plana de la jornada de ayer, ¿no? Vean cómo golpean violentamente a una persona adulta mayor, por el amor de Dios, ¿no? Sí hubo una confrontación, que a mí no me gustan en lo particular las confrontaciones, pero por el amor de Dios, si ellos están ahí para eso,
Y claro que ponen a personas adultas mayores a provocar para generar esas fotos y para que digan, miren los violentos, por el amor de Dios, el principal violento de este país está todos los días en la mañanera recordándonos la calidad de ser humano que es, la basura de persona que es, ¿no? Decía yo ayer anoche en mi programa, imagínense que de la noche a la mañana este hombre saliera a decir, no, sí tienen razón, hay que respetar al Poder Judicial. Entonces, pues, no lo va a hacer nunca. Todos los días, afortunadamente, nos sale a recordar la escoria que es desde del Poder Ejecutivo y nos Sí, recuerda permanentemente con cada una de sus palabras y cada una de sus mentiras, que como ciudadanos estamos llamados a tomar el control de la democracia en este país y a rescatar a este país en 2024, porque como bien dices, querido Pedro, fíjate que él difícilmente va a querer soltar el poder. No quiso, bajo el pretexto de que la señora Dina Boluarte, presidenta de Perú, es ilegítima, pues no le quiere entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque él determina que ella no es legítima, ¿no? Imagínate si lo mismo va a ser el próximo año y va a decir, pues quien gane de la oposición no es legítimo, entonces yo no le entrego el poder. Así, sí, pues hay que prepararse para ese escenario y hay que prepararse para la no violencia porque él va a querer provocar la violencia, el lugar en donde él se siente cómodo, sí. provocando violencia. Nosotros tenemos que aprender a resistirnos y a ser todavía más inteligentes para derrotarlo. ¿Cómo? Como lo hicimos el 26 de febrero y el 13 de noviembre, atascándole las calles. Ahí es cuando salen huyendo ellos. Ahí es cuando salen. El próximo domingo habrá elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Tenemos que ir a votar. Bueno, tenemos que decirle a nuestros amigos mexiquenses y coahuilenses que voten, que salgan a las calles, que voten, que salgan a las urnas, que acudan, que vayamos con entusiasmo, que rompamos niveles de participación y que hagamos lo que nos toca hacer. Y no se me olvida, querido Amado, que me dijiste después de las elecciones vendrá otra convocatoria para salir a las calles otra vez y, ¿sabes qué? Que me urge. Nos surge a todos volvernos a encontrar en las calles porque esto tiene que ser ya una práctica cotidiana entre nosotros, porque no es solo un asunto de que vayamos y mostremos nuestra fuerza. La verdad es que, Pedro, no sé si a ti, pero este momento en el que cantamos todos el himno nacional, yo simplemente lo recuerdo y me vuelve a erizar la piel. Es decir, recordar que todos somos mexicanos y que tenemos una causa superior por encima de cualquier diferencia nuestra, nos da una fortaleza enorme. Esa fortaleza debemos mantenerla siempre porque no queremos que nunca más en este país haya un accidente de la democracia como el que nos está ocurriendo ahora, porque justamente recordaba y ayer me puse específicamente a buscar ese fragmento porque lo vi dando vueltas ahí en TikTok y en otras redes, el momento en el que López Obrador, el 9 de agosto del 2018, cuando obtuvo su constancia de mayoría como presidente electo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pronunció un discurso en el que prometió, dio su palabra ante este país, ante el Poder Judicial, que iba a respetar a cabalidad cada una de las resoluciones de este poder y de todo el poder, no solo el Tribunal Electoral, sino de todo el poder judicial y de las instituciones autónomas, y que no iban a haber palomas mensajeras. Justamente hace todo lo contrario, porque López Obrador vale lo que vale su palabra, absolutamente nada, porque el hombre no tiene palabra. Incluso habló de palomas mensajeras y ya vimos esa foto en donde está su hijo prácticamente sentado junto a la ministra Loreta Ortiz, así arrinconadita, ¿no? Para que vean quién manda ahí. Esto es justamente lo que es López Obrador, un hombre sin Sí, palabra, y eso es lo que evidencia que nosotros somos ahora quienes tenemos que rescatar la democracia en este país. y lo vamos a hacer por encima de todo. Primero está México, primero está el presente y el futuro,
Y también primero están nuestros hijos. Y por ellos hay que dar toda la batalla. Querido Amado, te veré pronto para darte un abrazo. Igualmente, querido Pedro, siempre me da Gracias. mucho gusto estar aquí contigo. Igualmente, también tú sabes que te recibo con mucho cariño. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.